Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar de nuevo aquí conmigo en Hilos de Mariposa. Estamos empezando con la segunda parte del suéter gris, que en esta ocasión pues está siendo tejido en color rojo. El frente es lo que vamos a hacer en este video, para el cual vamos a realizar el mismo cuadro rectángulo de la espalda, pero con una variación. La variación que va a llevar el frente es esta abertura que está aquí, en la cual se le va a poner el listón, ¿sale? Entonces necesitamos hacer esta especie de escaleritas para pues irle dando la inclinación, y en estos espacios que están aquí, en estos, son en los que va a llevar el listón cruzado, ¿sale? Primero se van a hacer estas escaleritas conforme miren, como ya les comenté, vamos a hacer esta especie de escaleritas. Esto es lo que yo realicé cuando hice el suéter en color gris. Fue lo único que tomé foto, no sé por qué, no grabé, no tomé fotos, bueno. Pero esto es lo único que tengo, no tengo más. Pero pues ya con el avance se van a ir dando cuenta ustedes. Esta parte es esta parte de aquí. Esta. Y esta parte es esta parte de acá, ¿sale? Entonces primero vamos a empezar tejiendo esta parte, ¿sí? Esto es lo primero que se va a hacer. Hasta que se termine esto, vamos a empezar a tejer esto, ¿sale? Miren, vamos a comenzar de esta manera. Ya me adelanté un poquito. Vamos a hacer una cadena con 100 puntos. Realizamos 2 puntos más. Y esos 2 puntos junto con la última cadena van a contar como un punto alto. A partir de ahí nos regresamos con puntos altos. Esto quiere decir que en total vamos a tener 100 puntos altos. Vamos a realizar 2 vueltas así, y la tercera la vamos a hacer incompleta. Solamente vamos a realizar 90 puntos, vamos a dejar 10 puntos sin tejer, ¿sale? Bueno, esa es la vuelta número 3. Para la vuelta número 4 vamos a hacer esto. Subimos con una cadena, y esa cadena ya es de este último punto de la vuelta anterior. A partir de ahí vamos a regresarnos con puntos altos. Esta es la vuelta número 4. Recuerden, subimos con una cadena. Esa equivale al primer punto, y en el siguiente punto empezamos con puntos altos hasta terminar toda la vuelta. Miren, aquí ya terminé la vuelta número 4. Para la vuelta número 5 voy a girar mi tejido. Voy a subir con 2 cadenas. Esa ya equivale a este primer punto, y en el que sigue empiezo con puntos altos. Igual me voy a regresar con puntos altos, solo que aquí vamos a hacer una modificación. Para que se empiecen a formar los escalones, vamos a contar a partir de la cadena que fue el primer punto. Ese no lo vamos a tomar ahorita en cuenta, y a partir de ahí vamos a tomar 2, 4, 6 puntos sin tejer. Vamos a tejer hasta este último punto. Eso va a ser en la vuelta número 5. Miren, aquí ya está terminada esta vuelta número 5, y ya dejé los últimos 6 puntos altos y este punto de la cadena sin tejer. Entonces vamos a seguir haciendo lo mismo en las vueltas números pares. Vamos a subir con una cadena y terminar toda la vuelta con puntos altos. Las números nones va a ser regresamos tejiendo puntos altos, dejando 6 puntos altos sin tejer más la cadena.
¿sale? Entonces, vamos a estar repitiendo vuelta 4 y 5 hasta la vuelta número 17, ¿ok? Ya terminé mis 17 vueltas. Quedé en el lugar donde están las escaleritas. Bueno, quiero mostrarles. Está quedando algo así, ¿ok? Hasta aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí ya se va a hacer el último espacio de escalerita. Son 8 escalones, se podría decir, ¿sale? Pero yo necesito 9 orificios para donde se va a meter el listón. Entonces, ese 9º orificio se va a hacer de esta manera. Vamos a empezar con la vuelta número 18. Para que se haga este escalón, lo vamos a hacer de la misma manera. Subimos con una cadena y vamos a empezar a tejer con puntos altos, ¿sale? La diferencia aquí es que solamente vamos a tejer 6 puntos para que se haga esta misma medida, ¿sale? Entonces, la cadena de subida, un punto y nos faltan 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sale? Ahí ya va a estar la misma medida de estos escalones de acá. Aquí lo que vamos a hacer para nuestro siguiente orificio, vamos a hacer 2 cadenas al aire, saltamos 2 puntos de aquí abajo y en el tercero continuamos con nuestros puntos altos, ¿sale? Y así hasta seguir toda la vuelta. Terminamos esta vuelta y rematamos porque ya va a estar terminado una de nuestras partes del dedo. Bien, miren, aquí ya están terminadas mis 18 vueltas. Quedaron entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9º espacio está acá, ¿sale? Ya rematé, ya corté. Ahora, para empezar el otro lado del frente, lo que vamos a hacer es esto. Para seguir la secuencia del tejido, esta vuelta es en derecho, entonces está tejida hacia acá. Voy a contar 5 puntos, obviamente contando las cadenas de subida que ya equivalen a un punto alto. Entonces es 1, 2, 3, 4 y 5. En este punto número 5 voy a meter mi gancho y ahí voy a insertarlo para empezar a tejer. Igual van a ser puntos altos y entonces vamos a realizar 5 puntos altos, ¿ok? Aquí lo que vamos a hacer es subir con 2 cadenas que equivalen a mi primer punto alto y sigo tejiendo 4 puntos más. Escondiendo ese hilito para que esté más seguro. En las últimas cadenas tomo y hago mi último punto alto. Entonces ya quedan, contando con las cadenas, quedan 5 puntos altos, ¿sale? Bueno, vamos a realizar 3 vueltas más para contar con 4 vueltas, ¿sale? Subimos con 2 cadenas y en el segundo espacio empezamos con nuestros puntos altos, así hasta tener 5 y bueno, seguimos de esa manera hasta tener 4 vueltas así. Miren, aquí están ya listas las 4 vueltas de puntos altos, 4 vueltas de 5 puntos altos, ¿sale? Contando desde la base que tenemos aquí de donde empezamos a tejer, son 6 vueltas, ¿sí? Bueno, aquí vamos a realizar, terminando esos 5 puntos, vamos a hacer 3 cadenas al aire,
¿sale? Vamos a girar, vamos a hacer una cadena de subida y ahora lo que vamos a tener son puntos altos. En la tercera cadena, porque ya esta cadena es de subida y cuenta en el primer punto, en la tercera cadena vamos a empezar a hacer puntos altos. Entonces debemos de tener en total 7 puntos altos, ¿sale? Esa es nuestra vuelta número 7. ¿Ok? Para nuestra vuelta número 8 vamos a girar, subimos con una cadena y vamos a realizar puntos altos hasta terminar, ¿sale? Entonces aquí tenemos estas cadenas equivalen a un punto alto. Perdón, subí con una solamente, ya subí con 2. Estas 2 cadenas equivalen a este punto alto y vamos a continuar hasta terminar con puntos altos, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es tejer también el punto en el que contó la cadena de subida. Este puntito, a ver si lo alcanzan a ver. Este es el último punto que hicimos, y esta es la cadena de subida. Este último puntito es el que vamos a tejer. Ahí está. ¿Sale? Vamos a realizar 7 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giramos. Vamos a hacer una cadena de subida que es la que equivale a este punto de aquí, a esta segunda cadena. Y en la tercera comenzamos a realizar puntos altos. Y así vamos a continuar hasta tejer todas las cadenas y los puntos que tenemos aquí, ¿ok? Así vamos a seguir. Vamos a estar tejiendo en las vueltas pares. Vamos a estar tejiendo puntos altos y terminando vamos a hacer 7 cadenas al aire. En las vueltas nones vamos a estar subiendo con una cadena que equivale a ese primer punto y todo lo demás de puntos altos, ¿sale? Miren, yo ya terminé aquí hasta la vuelta número 21. Ya se ven aquí los escalones. Estos escalones, les vuelvo a repetir, van a ser para los orificios, para el pasalistón. Este no me cuenta como orificio, ya que en esta paredcita de aquí es donde van a empezar las vueltas de puntos bajos para las orillas de estos escalones del pasalistón. Y bueno, los que me cuentan como orificios van a ser estos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en esta última vuelta se va a formar el otro, ¿sale? El 8, el equivalente al de aquí, ¿ok? Vamos a hacer la vuelta número 22 y la vamos a realizar de aquí hasta el tope, de este lado, ¿sale? Porque de aquí hacia acá vamos a volver a realizar cadenas como en las vueltas anteriores, pero ya no van a ser solamente 7, van a ser la cantidad de cadenas necesarias para completar los puntos con los que empezaron, ¿sale? Yo empecé con 100 puntos, si lo recuerdan.
Entonces yo lo que tengo que hacer es contar cuántos puntos voy a hacer de aquí al tope y a completar con cadenas para después regresarme y seguir tejiendo las vueltas que me faltan. Solo que terminando la vuelta número 22, en la vuelta número 23 es en la que voy a hacer este otro orificio que va a ser el último de nuestro pasalistón, ¿ok? Bueno, yo termino aquí y les digo cuántas cadenas voy a hacer para completar mis 100 puntos. Bien, yo ya terminé hasta el tope con 57 puntos altos. Entonces, para completar mis 100 puntos con los que empecé, necesito realizar 43 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí me voy a detener en esta sexta cadena porque es donde voy a realizar en la siguiente vuelta mi siguiente orificio, ¿sale? Entonces lo que voy a hacer es marcar esa sexta cadena para de regreso. Obviamente tengo que hacer 2 puntos antes, tengo que hacer ese orificio, ¿va? Termino mis 43 cadenas y regreso con ustedes. Ya terminé mis 43 cadenas. Voy a realizar 2 cadenas más para que cuente en el punto número 43 como un punto alto, ¿sale? En el siguiente punto, que sería la cadena número 4 después del ganchillo, voy a empezar con punto alto y entonces ahí ya son 2, ¿sale? Así me voy a regresar por toda la cadena hasta 2 puntos antes de llegar a mi marcador para, recuerden, realizar el siguiente orificio, ¿sale? Miren, ya estoy aquí 2 puntos antes del marcador. Entonces lo que voy a hacer son 2 cadenas al aire. Y en donde está el marcador es donde voy a realizar el punto alto, ¿sale? Esto quiere decir que me salté 2 puntos de cadena y ya realicé ahí mi otro orificio para el pasalistón. Y así voy a continuar con puntos altos, terminando estas cadenas y bueno, continuando también con todos los puntos que se tejieron en la vuelta anterior, terminando la vuelta. Y así ya completé mis 100 puntos con los que empecé. ¿Ok? Miren, aquí ya terminé las cadenas, ya estoy empezando con los puntos de la vuelta anterior y pues así les digo. Voy a terminar esta vuelta y voy a empezar con la siguiente y me detengo aquí para explicarles esto. Ya estoy llegando aquí al orificio y lo único que vamos a hacer en ese lugar es tejer 2 puntos altos, uno en cada cadena de las que hicimos al aire en la vuelta anterior. Ahí está uno y el siguiente en la otra cadena, 2 y bueno, ya continúo así con solo puntos altos hasta terminar la vuelta. A partir de esta vuelta, lo único que voy a hacer son vueltas de puntos altos normales, uno sobre cada uno, y eso va a ser para completar las 40 vueltas que debo de hacer, ya que recuerden que tomé como referencia el cuadrado de la espalda, las medidas de la espalda. Entonces, mis vueltas en total fueron 40. Ahorita lo que yo tengo que hacer es contar las vueltas que llevo desde el inicio
hasta esta segunda parte de mi espalda, ¿sale? Entonces vean, yo llevo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Con esta vuelta que voy a terminar serían 24 y me faltan 16 para terminar mi frente, ¿sale? Voy a continuar yo tejiendo y regreso con ustedes cuando haya terminado. Tengo terminado aquí ya el frente. Aquí ya están viendo ustedes las escaleritas que se formaron y los últimos orificios. No están al parejo porque de eso se trata. Como la línea de abertura es inclinada, entonces estos no deben de quedar exactamente al mismo nivel, ¿sale? Ahora lo que vamos a hacer es empezar con una orillita para esta parte de aquí y enseguida les digo cómo hacerla. Miren, para empezar a tejer la orilla de estas escaleritas lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a acercar un poquito la cámara para que lo puedan apreciar mejor. Y vamos a empezar de esta manera. Voy a tomar lazada de esta línea de puntos altos, ¿sí? Lo voy a tomar de este último punto alto, pero solo en la parte de un poquito abajito. Le voy a hacer un nudito a mi hebra para asegurarlo más. Miren, ya sale por ahí. Y voy a empezar aquí. Después, en el punto próximo, después de ese punto alto que tomé, voy a empezar con punto bajo, escondiendo esta hebrita que me quedó aquí. Un punto bajo. El siguiente va a ser punto medio alto. El siguiente va a ser punto alto de 2 sacadas. Y estos dos puntos altos que restan, bueno, estos dos puntos que siguen, son los que voy a dejar para formar el ojalito, el orificio para el pasalistón. Entonces voy a continuar con 2 cadenas al aire. Y a partir de aquí esto lo voy a realizar por todos los escalones que vienen, ¿sí? Entonces pongan mucha atención. Va a ser en la cadena de subida que habíamos hecho, ¿lo recuerdan? Ahí se va a hacer un punto deslizado. ¿Ok? Lo siguiente va a ser un punto bajo. Después van a ser 2 puntos medios altos, uno en cada espacio. Y después un punto alto. ¿Sale? Enseguida las 2 cadenas para el orificio. Y así se le va dando esta inclinación a los escalones. ¿Sale? Entonces recuerden, en la cadenita se va a hacer punto deslizado. Siguiente punto va a ser punto bajo. Siguientes 2 puntos van a ser puntos medios altos. Siguiente punto, punto alto. 2 cadenas al aire y volvemos a repetir. Punto deslizado en la cadena. Punto bajo. 2 puntos medios altos
un punto alto y 2 cadenas, que son estos 2 puntos que dejamos abajo. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a estar repitiendo por todos los escaloncitos. Y aquí ya terminando, este va a ser el último escaloncito donde lo vamos a repetir. Aquí en esta cadenita vamos a hacer también punto deslizado. Y ya a partir de acá, solo para terminar la vuelta, van a ser puntos bajos. ¿Ok? Aquí en este orificio los vamos a tejer dentro de las cadenas. O sea, 1 y 2 puntos. Y terminamos. ¿Ok? Está terminada esta primera vuelta en nuestra orilla de los escaloncitos y está quedando así. Ahora lo único que tenemos que hacer es regresarnos con, bueno, vamos a terminar con vueltas de puntos bajos. Y aquí en los escaloncitos, pues lo único que tenemos que hacer es, así como se presentan las cadenitas, pues es como vamos a ir haciendo los puntos bajos, ¿ok? Yo voy a llegar hasta aquí para decirles cómo voy a enganchar acá esa vuelta, cómo la voy a terminar. Miren, aquí ya estoy terminando esta vuelta, solo me falta este último punto bajo. Lo tejo normal. Y ahora voy a enganchar en la parte de arriba de ese punto alto donde había enganchado al principio. Lo único que hago es jalar la hebra y hacer punto deslizado. ¿Sí? Para empezar la siguiente vuelta voy a enganchar ahora en la vuelta de arriba de puntos altos. En ese punto alto, en la parte de abajo, jalo la hebra, hago un punto deslizado, giro el tejido y me regreso otra vez con puntos bajos. ¿Sale? Voy a pasar para atrás mi hilo y me regreso otra vez punto bajo sobre punto bajo. ¿Ok? Son 4 vueltas las que tenemos que hacer en total. Entonces ya tenemos una que fue donde hicimos las cadenitas para el orificio del pasalistón. La segunda vuelta fue de regreso en puntos bajos. Ahora solo faltan 2 vueltas más de puntos bajos, ¿sí? Las terminamos y regreso con ustedes. Ese ya va a ser el final de este lado y les mostraré para hacer el otro. Miren, así se ve ya con sus vueltas terminadas de puntos bajos. ¿Sí? Ahora vamos a darle terminación al siguiente lado. Para la orilla del otro lado de nuestro delantero, vamos a empezar por la parte de abajo del suéter. ¿Sí? Aquí tenemos las cadenas de subida. Vamos a meter el ganchillo en la última cadena. Y es donde vamos a empezar a tejer nuestros puntos bajos. Metemos entonces aquí en la segunda cadena, en la cadena de hasta arriba, nuestro gancho, ensartamos el hilo y empezamos con puntos bajos. Al mismo tiempo voy a ir escondiendo este hilito. Hacemos aquí una cadena, voy a realizar ahí mismo un punto bajo y seguimos con puntos bajos hasta llegar al orificio, ¿sale? Ahí recuerden que vamos a hacer un punto bajo también en cada cadena. Entonces hasta ahí para decirles lo que continúa acá. Bien, ya estoy aquí en el orificio, ya realicé los 2 puntos bajos del orificio.
Entonces ahora lo que vamos a hacer para empezar a subir hacia los escalones, un próximo punto bajo, seguimos con 2 puntos medios altos, un punto alto, 2 cadenas al aire. Y bueno, ya saben, en la cadenita de aquí vamos a estar haciendo el, perdón, no es la cadena, es en, no sé si es la cadena, perdone, en esta cadenita un punto deslizado, en el que sigue punto bajo, próximos 2 puntos van a ser puntos medios altos, siguiente va a ser punto alto, 2 cadenas al aire y seguimos haciendo lo mismo, ¿sale? Enganchamos aquí en la cadena, un punto deslizado, punto bajo, 2 puntos medios altos, un punto alto y sus 2 cadenas al aire. Y así continuamos hasta llegar aquí, ¿sale? Hasta este escaloncito de aquí. Y ahorita les digo cómo vamos a terminar acá. Miren, está quedando así. Si se dan cuenta, está muy igual al otro lado que hicimos. Entonces, bueno, aquí ya para terminar la vuelta, solo vamos a realizar los próximos puntos, que son 2 en punto bajo, y ya saben, engancharlo en la parte de abajo de este punto alto, ¿sí? Y jalamos. Ay, es que tengo que agarrarlo muy bien porque no me gusta que quede flojo esto. Ahí está. Jalamos la hebra y hacemos punto deslizado, apretamos un poquito. Ahora enganchamos más arriba de ese mismo punto, jalamos hebra, punto deslizado y jalamos un poquito. Vamos a girar el tejido y aquí nos vamos a ir punto bajo sobre punto bajo, ¿ok? Ahí ya está el primero. Y así nos vamos a regresar toda la vuelta, tejiendo punto bajo sobre cada punto que se presente, ¿ok? Vamos a terminar esta vuelta y vamos a hacer 2 vueltas más, ¿sale? Para que al igual que del otro lado sean 4 vueltas en total, ¿ok? Termino entonces y regreso con ustedes. Miren, tenemos algo así. Esto nos queda ya con sus vueltas de orilla terminadas para el pasalistón. Ahora lo que vamos a hacer es de aquí hacia abajo, perdón, de aquí hacia abajo, esta parte va unida. Entonces la vamos a unir, pero aquí entre ojal y ojal lleva una pequeñísima abertura que es por donde va a cruzar el listón, como si fuera agujeta, ¿ok? Entonces, vamos a hacer eso. Es también súper rápido y se los muestro. Miren, para hacer el cierre de esta abertura,
vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir agarrando un punto de un lado con un punto del otro. Y a realizar puntos deslizados. ¿Sale? Jalo y hago mi punto deslizado. Entro a otro punto, al siguiente, de un lado y del otro, jalo y llego a mi punto deslizado. Entro de un lado y del otro, jalo y hago el punto deslizado. Esto es lo que voy a estar haciendo hasta pasar o hasta terminar, más bien, el primer orificio, ¿sale? Porque tengo que checar a qué altura es en la que voy a dejar la pequeña abertura por donde también va a pasar el listón en la parte de aquí en medio. ¿Ok? Entonces, miren, la voy a dejar, aquí están los dos orificios, bueno, los dos de cada lado, y tengo que dejarlo en la mitad. Entonces voy a realizar el siguiente punto deslizado, y aquí en esta mitad que está aquí entre los orificios voy a agarrar 2 puntos de cada lado para hacer esa abertura. Entonces este siguiente punto y el otro los voy a dejar sin tejer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo único que voy a hacer es tejerlos, pero de un solo lado, ya sea aquí o acá, ¿sí? Y tomando solamente una de las hebras, ¿sale? Para poder continuar con mi tejido y que este hilo no me quede volando. Entonces yo lo voy a agarrar de este lado. Recuerden, van a ser 2 puntos, 1, 2, y así los voy a dejar. Entonces son estos dos y estos dos. Voy a tomar ya el siguiente punto, ese sí ya completo. Miren, me voy a saltar del otro lado 2 puntos que fueron los que no tejí, y en el tercero pues ya jalo para hacer mi punto deslizado, y aquí ya queda esa abertura. Ok, entonces así lo voy a estar haciendo, tomando en cuenta, ya saben, la mitad entre los ojales para dejar esos 2 puntos sin tejer. Y bueno, voy a llegar hasta aquí, ya puse una marca que es terminando el ojal, que quede como que en la parte de más abajo, que es este, y ahí es donde yo termino ese ojal. Ahí es donde yo voy a terminar de unir, remato y ya termino, ¿sale? Esto va a quedar abierto, ya lo de aquí abajo ya queda así abierto. Ok, de todos modos continúo yo y ahorita al final regreso con ustedes para mostrarles cómo me quedó. Miren, así queda por el lado del revés, de donde estamos tejiéndolo. Cortamos la hebra, y esta hebra ya nada más la vamos a esconder por aquí en el tejido. Este es el lado del derecho. Miren, se ve muy bien. Hasta aquí dejamos este video. En un video más les vamos a enseñar cómo cerrar las mangas, cómo cerrar el suéter de la parte de la cintura, bueno, de los lados y de los hombros,
cómo unir las mangas a el suéter y la orilla que se le va a hacer en la parte de hasta acá abajo a todo el contorno del suéter y el cuello, ¿sale? Es algo igual muy rapidísimo, pero para no hacer más largo este video, se los muestro en otro, ¿sale? Ya saben que no me gusta así como que hacer los videos tan tediosos. Y de hecho creo que ya quedó un poquito más largo. Pero bueno, muchísimas gracias por todo. Gracias por estar aquí en Hilos de Mariposa. Gracias por acompañarme. Ya saben, suscríbanse por favor. Regálenme un like. Comenten. Cualquier comentario yo los leo. Compartan este canal con sus conocidos, familiares, amigos. Quizá haya alguien entre ellos que le guste tejer y quiera acompañarme también en estos videos, ¿sí? Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan, ya es el último.